pies perfectos, tío. Estoy viendo ahí que los dedos te has puesto separadores de dedos. ¿Cómo van los descalcistas por aquí, por Valencia? La verdad es que somos muy observados también, porque hay muy poca gente que se dedica a correr así y vamos dando la nota, tanto si vas con calzado minimalista estrafalario como las Five Fingers, como descalzo totalmente, pues llama la atención, incluso con sandalias. Somos minimalistas, pero maximalistas en tecnología. Porque yo también tengo los bolsillos con trastos, el móvil aquí con la chuleta, porque llevamos también chuleta para el guión. Bueno, guión. Un día, volviendo a casa, pues claro, vas por la ciudad, donde la gente todavía se impresiona más cuando te ve caminando por la calle descalzo. Y unos chicos me hacen una bromita y dicen, bueno, el secreto para superar la crisis, no gastar en chanclas. Y me di la vuelta y le dije, pues si supiera que tengo una tienda de zapatos. ¿Va la gente a probarse las zapatillas y luego se las compra por internet? Ay, madre mía, pues no. Yo pensando que me ibas a preguntar algo bonito. Mirad lo que decíamos, el carril runner. ¿Cómo está la textura del carril runner para descalcistas? Pues vamos ahí a atajar por ahí, ¿no? que lo han Bueno, rehabilitado. la pinocha no. Oye, vamos a parar aquí, que esto está muy agradable, ¿eh? Fijaros, mirad esto es una maravilla, vamos, esto no hay que perdérselo. Ya ves. Pasarse al barefoot después de estar con el calzado encerrado toda la vida, ¿tiene alguna esperanza o ya es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para volver a ser niño o niña. Nunca. El calzado barefoot es como llevar al pie al gimnasio, ya de entrada. Ya, sí. Porque tu pie deja de pisar apiñado y tus deditos empiezan a pisar estirados y a recuperar su musculatura y a trabajar de forma individualizada. Tu dedo gordo, que es el que orienta, el que indica la marcha, va totalmente torcido y desviado. Sí. ¿Cómo puedes propulsar? ¿Cómo puede trabajar tu pie? ¿Crees que se valora más tener un culo respingón con el tacón, tener el zapato en punta, la belleza no sé, de las curvas que provoca un calzado? No sé, porque claro, cuanto más levantado, más el culo lo tienes más en pompa. Claro, si bajas el calzado, cero drop, es como que te cae el culo. Claro, esto es más importante que la salud. ¿Cómo vas a alguien de élite que está haciendo unas marcas extraordinarias, ganando carreras? No, quítate las zapatillas. Resetea todo lo que has aprendido hasta ahora. Tus dedos descargan el peso del pie. Por tanto, si pisamos en plano, la distribución de pesos es más equilibrada. La gente se piensa que somos hobbits, que tenemos un super callo en el pie. Y para nada. La salud del pie es una piel lisa, funcional. Es la tienda Eso de es. Sergio y de Sara. Y de- Bueno, es suya, la jefa es ella. Catiuscas minimalistas. Sí, cada vez hay más cositas que se van adaptando al barefoot, por suerte. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas. buenas. ¿Qué tal ha ido Sara. todo, la carrerita? Ahí está, mira. 3 años tienen, ¿eh? Y están para correr una maratón. ¿Has llegado a maratón? No. ¿Tienes previsión de...? No, porque pienso que es un Todavía no. esfuerzo demasiado grande para mí y para la situación en la que estoy ahora. Tenemos niñas pequeñas, pienso que hay que dedicarle mucho tiempo y es una cosa muy seria, ¿no? Y bueno, poco a poco. Sí, eso tiene que ¿Por nacer. qué no? En el futuro. Tiene que nacer. Sí, te nacerá. Ya te ha nacido. Te acaba de nacer ahora. Me está provocando. Sí que es verdad que nosotros no usamos zapatillas de estar por casa porque pensamos que lo mejor es el pie libre, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay gente pues, que tiene mucha sensibilidad y le cuesta mucho el notar la sensación. ¿Ves el barefoot como una moda pasajera? Bueno, ¿qué te voy a decir? No. Aquí va a haber alguna mínima duda, pero No. Vamos a ver, ¿por qué la gente lo entiende como si fuera una moda? no eres tú la que elige el zapato, sino que el zapato te elige a ti, ¿no? Está bien eso. Esto es como venir aquí descalzo, como hemos venido. Exacto. Todos vamos descalzos. Y ahora a ver qué zapato se nos acerca. Exacto. Vamos a centrarnos en el mundo del calzado barefoot, que el famoso calzado barefoot, que en este caso, por cierto, tienes unos pies perfectos, tío. Estoy viendo ahí que los dedos te has puesto separadores de dedos. No, me los he puesto alguna Sí, vez para ponértelos. hacer ejercicio, pero esto viene de serie.
Sí. Eso viene de serie, pero claro, de nacimiento. Yo creo que lo atribuyo a que he vivido a 50 metros de la playa toda mi infancia y prácticamente salía a la calle sin ni siquiera llevar calzado, ¿no? O sea, y corría por las piedras, por el mar. ¿Y nunca se te ha ocurrido ponerte calzado estrecho? ¿O puede ser? Sí. ¿Va por ahí también? Sí. Ha habido veces que mi dedo pequeñín ha sufrido, sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, descubrir el calzado minimalista fue un boom en mi cabeza y ya la carrera minimalista ni te cuento, y totalmente barefoot o descalzo, una maravilla porque me retrotrae a mi infancia y las sensaciones se multiplican todavía más, ¿no? Que ahora hablaremos de todo eso. ¿Cómo te haces llamar en las redes sociales? Sergio Super Daddy. Iba a poner Sergio Daddy o algo así, pero parece ser que estaba pillado. ¿De dónde viene el Sergio Super Daddy? Pues mis hijas, ¿no? Son un poco las más barefoot de la casa, son ellas, ¿no? Las más barefoot, que desde luego que ellas ya no se libran. No se libran ni quieren. Tienen la suerte de no tener que quejarse por querer quitarse los zapatos, porque tú es al revés. Tú, quítatelos ya. Sí, en el parque la liamos, porque claro, provocan a las demás niñas, a los demás niños a... Ah, ¿sí? Fuera esos zapatos, y mis hijas ahí viva la vida, y los otros papis y mami están mal vistos. No les hace tanta gracia. Pero bueno, vamos a correr un poquito porque esto es podcast en movimiento y vamos a ir un terreno más facilito. Vamos a ir por el río, que por cierto, pues estamos sobre el río, en el Palau de las Arts y les Ciències de Valencia, y como veis, esta maravilla es dentro del mismo cauce del antiguo Túria. En La Dana esto ni se llenó de agua. No pasó nada. Gracias al nuevo cauce del río Túria, pues no llegó a Valencia, lo que es La Dana. Llegó a todos los pueblos después de lo que es el nuevo cauce, ¿no? Y esto que es el río antiguo, el verdadero cauce, pues vamos a correr. Es la vía natural de los corredores en Valencia, ¿no? Eso es, la ciudad del running. La ciudad del running. Pues esto aquí tenemos carril bici, carril corredor. Y ahí es una suerte porque hay un ambientazo siempre. Sí, ¿Y cómo van los descalcistas por aquí por Valencia? Pues súper bien, la verdad, porque es una ciudad que tiene espacios para correr, sobre todo este camino del río, pero bueno, la verdad es que somos muy observados también, porque hay muy poca gente que se dedica a correr así, y vamos dando la nota, tanto si vas con calzado minimalista estrafalario como las Five Fingers, como descalzo totalmente, pues llama la atención, incluso con sandalias, ¿no? Dices, ay, ¿y ese chico? A ver si les pica la curiosidad y lo prueban. Sergio Super Daddy tiene una tienda de calzado barefoot. Bueno, eso es un poco lo de menos. ¿Cómo va el calzado de los niños? Eso ha sido una total revolución, ¿no? O sea, prácticamente cualquier tienda de calzado ya tiene calzado minimalista, calzado barefoot para los hijos. Se ha extendido de una forma brutal, ¿no? Y por bien, ¿no? Cae de cajón que esos pies necesitan desarrollarse y no pueden hacerlo en unos calzados rígidos, estrechos. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces por ahí parece que la batalla ya se está empezando a ganar, aunque aún queda mucho por hacer. Bueno, pues mi pregunta era, bebés y niños, ¿tenéis calzados para bebés también? Para bebés no suelo recomendar calzado, la verdad. Ya a partir de que empiezan a caminar, sí, pero la verdad es que lo ideal sería que no llevasen nada. Hay muchos padres y madres que tienen ciertas reticencias y entonces recomendamos alguna lonita pequeña, un calcetín muy anchito, que tenga antiadherente, cosas así. Pero lo ideal sería que fuesen descalzos, que no estamos en Rusia, ¿sabes? No, aquí en Valencia se puede ir descalzo todo el año. Vale. Mirar ahora que le he dado un micro sí, para que quede más profesional. Esto sí que es raro ya. Normalmente corro con el móvil. Ya ves, vamos, a muchas cosas. Sí. No vamos ocupados, o sea, somos minimalistas, pero maximalistas en tecnología. Porque, yo también tengo los bolsillos con trastos, el móvil aquí con la chuleta, porque llevamos también chuleta para el guión. Bueno, guión. ¿Tú qué opinas sobre improvisar? Has hecho conferencias, ¿no? Bueno, sí, he trabajado muchos años en la universidad y parte del trabajo es hacer presentaciones, comunicar, pero bueno, tampoco es que sea mi fuerte. ¿Prefieres improvisar porque al final hay como más jugo? ¿Crees que es más fructífero? Es más interesante, mucho más preparado? interesante, porque es cuando surge lo imprevisto, ¿no? Que es lo que te sorprende, lo que, no sé. A lo mejor salen ideas que de otra manera no hubieran salido, ¿no? Claro, una mínima estructura está bien, pero siempre hay que dejar espacio al libre pensamiento. A la espontaneidad. Exacto. Una idea tuya que me diste también para hablar de cómo es que en un país desarrollado de repente unos cuantos locos se ponen a correr descalzos sin necesidad, que eso es lo más importante. ¿Y qué le ha pasado al resto de la población de olvidarse de su naturaleza, no? Madre mía, cuando te cuente ahora una anécdota vas a flipar.
Pero sí, es muy raro, ¿no? Que piensen que esto es una moda cuando en realidad es nuestro origen, ¿no? Nuestra base. Y haberla perdido, pues es casi una desgracia, ¿no? Sobre todo por las buenas sensaciones que da correr, sintiendo lo que estás haciendo, no pensando que tu zapatilla lo va a hacer todo por ti. Un día, volviendo a casa, pues claro, vas por la ciudad, donde la gente todavía se impresiona más cuando te ve caminando por la calle descalzo, y unos chicos me hacen una bromita y dicen, bueno, el secreto para superar la crisis es no gastar en chanclas. En chanclas. En chanclas, sí, me hizo mucha gracia, ¿no? Y me di la vuelta y le dije, pues si supiera que tengo una tienda de zapatos. Y claro, ya era como el colmo, ¿no? Era como, vaya tela, ¿no? Pues sí. Y además, las hay minimalistas de todos los precios, ¿eh? Sí, exacto. En la tienda siempre hemos apostado por tener un abanico para darle accesibilidad y que todo el mundo pueda, pues, probarlo, ¿no? Solo pedimos eso, que lo prueben. Yo no sé si es un poco indiscreto preguntarte esto, pero ¿va la gente a probarse las zapatillas y luego se las compra por internet? Ay, madre mía, pero eso, yo pensando que me ibas a preguntar algo bonito. No tanto. Sí. Te creo que están las ofertas. Sí, es cierto. No, pero este calzado es tan especial y sobre todo para la gente que está empezando. Necesita un asesoramiento. Se hacen a medida. Idea. También algunas marcas. Algunas marcas trabajan a medida o son más precisas a la hora de ajustar el zapato, porque claro, como el concepto es tener la libertad a los deditos para que tus pies puedan ejercer su función. Cobra mucha más importancia probarse unas Five Fingers, por ejemplo, exacto. ¿no? No tiene sentido comprarla por internet, por ejemplo, para mí, porque es una locura. Es una locura. Cada modelo, talla diferente. Tienes una gama de zapatos, zapatillas, escarpines, incluso me atrevería a decir, ¿no? O calcetines con suela, que son un poco más económicos. Y tienes la parte moda también, ¿no? Hay zapatillas minimalistas de diseño, ¿no? Sí. También. Sí, es cierto, hay cada vez más moda. Mucha gente se acerca por salud y por coherencia con la filosofía del barefoot y de recuperar un poco la movilidad, nuestra salud general, ¿no? Pero dentro de eso, una vez pasada esa barrera, oye, pues si puedo elegir, yo siempre digo lo mismo, a la gente le gustan los yogures de todos los sabores, ¿no? Entonces, si hay variedad, pues la gente busca más. Guaraches, la medida. Sí. Lleváis algunas marcas. Sí, las sandalias son el top del verano, tanto las casual o más vestidoras como las deportivas. Y a mí, claro, para mí quizás sea el mejor producto de la tienda porque es súper económico, es una pasada, una sandalia guarache de running con esas suelas Vibram que te da una durabilidad casi de por vida. Entonces es un producto que se aprecia mucho y que me encanta que la gente se vaya con una sonrisa de oreja a oreja con ella y al año que viene me digan, oye, tenías razón, es que no me las he quitado en todo el verano. ¿También tenéis calzado con tomatierra? No hay tanto desarrollo en las marcas de ese concepto, aunque Vivo, que es una de las marcas pioneras, ¿no? Esa marca inglesa que lleva muchos años y que ha apostado por ser la punta de lanza del calzado minimalista, va a desarrollar ya unos modelos basados en eso, en volver a las raíces, en conectar, en el earthing, y que ya tenía un modelo que era muy minimalista, tanto en su construcción como en su concepto en general, y van a aplicar esas pequeñas fibras que permitan la conexión con tierra, ¿no? Aunque científicamente hay discrepancias, yo creo que... Cobre, algo así. Sí, creo que es irrefutable que pisar suelo, no va a ser lo mismo. Pisar tierra, te provoca algo en ese cuerpo. Venga, va. Vamos a ello. ¡A riesgo! ¡Ah, barro! Oye, pues está blanquito, ¿eh? Esta sensación mola. Sí. Esta noche ha llovido bastante. Sí. Mirad lo que os decíamos, el carril runner. ¿Cómo está la textura del carril runner para descalcistas? Pues un poco regulero. Sí. Porque es una especie de masa muy aplastada. Y piedrecitas, sí. Y esas piedrecitas o esa harinilla que van arrastrando con el uso, luego para nosotros son papel de lija.
Estuve muchos meses Sí, intentando dominarlo, Sí. pero paré un mes de correr y dije, me parece que me voy al cemento y al asfalto. La pereza. Bueno, pues mira, lo bueno del río es que vamos ahí a atajar por ahí, ¿no? Lo han rehabilitado. La pinocha no es muy bienvenida por los pies tampoco. Esto es de lo que... La variedad es el secreto de texturas. Ese es el secreto. Bueno, vamos a aprovechar un poquito, hacer airstream, ¿no? Sí. El airstream, el contacto con... Oye, vamos a parar aquí, que esto está muy agradable, ¿eh? Fijaros, casi le doy con el palo. Mirad, esto es una maravilla, vamos, esto no hay que perdérselo. Ya ves. De hecho, bueno, ¿sabes algo sobre el airstream, los estudios de los electrones? No, pero tienen sentido para mí. Tienen sentido para mí. ¿Tú cómo lo explicarías eso? Pues que es una forma de equilibrar tu estado sensorial y emocional. Lo que sí tiene sentido para mí es que nuestros pies son el primer contacto con nuestro medio y no podemos taparlos y bloquearlos con gomas, con plástico y pegamento, ¿no? La tierra nos habla y tenemos que escucharla, ¿no? Pues sí, el idioma es la conexión. Quería un poco comentarte, claro, en bebés, en críos y demás, está claro que en edades de desarrollo pues es mucho más interesante. De hecho, ahora están saliendo muchos estudios, puedes consultarlo, pero mi pregunta no va por ahí. ¿Qué pasa con los adultos que de repente con 50 años uno quiere pasarse al barefoot después de estar con el calzado encerrado toda la vida? ¿Tiene alguna esperanza o ya es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para volver a ser niño o niña. Nunca. Y Sobre la todo ser alegría, niño sí, o niña, sí. y la alegría que te da. Bueno, ya nuestra naturaleza nos hace que con el paso del tiempo nos volvamos más niños, no solo fisiológicamente, sino emocionalmente, ¿no? Esos abuelos que se ríen, esos abuelos que te abrazan, esos abuelos que quieren cariño, tu abuela. Pues volver a descalzarse retrotrae a mi infancia, ¿no? Y eso son unas endorfinas, es unas ganas de volver a vivir, son memorias imborrables, ¿no? Que es como decir, ¿cómo puede ser que haya estado tanto tiempo sin hacer esto? Exacto. Claro, sí. pero un adulto ya avanzadito dice, ¿cuánto me va a costar defenderme, ¿no? En el plan descalzo o con calzado minimalista? ¿Y cómo aconsejarías tú? Porque, claro, yo he escuchado muchas versiones, ¿vale? De hacerlo progresivamente bajando de suela, de hacerlo de golpe, de combinarlo siempre. Bueno, yo siempre pregunto si vas descalzo por casa, si cuando vas por la playa te molesta o qué tipo de relación con el descalcismo tienes de entrada, ¿no? Pues no es lo mismo un pie que esté ya preparado a otro que hay... Es que hay mucha gente que no puede ni caminar descalzo por su casa. Ostras, por el pasillo. Por el pasillo. Entonces nos viene gente con muchos problemas. Y en ese caso, ¿qué aconsejarías tú? Pues aconsejaría mucha amortiguación. Para empezar... Pero en casa incluso. Digo en casa, así, en plan seguro. En casa lo que recomendaría es hacer ejercicio. Por el pie. Ejercicio, sí. Que por cierto, Jesús Serrano es un máquina. Exacto. Que ya pasaré a ver un enlace porque me parece muy interesante lo que es en el sentido estricto técnico y de ejercicios del pie. Yo sí se ha especializado en el pie barefoot, es fisioterapeuta. Vino a visitarnos la semana pasada. Exacto. Y ahí nos conocimos. Sí. Súper bien. Le dije de ir un día a Madrid allí a entrevistarlo, pero bueno, eso ya veremos. Ojalá Cuando que arreglen sí. el tren. Ojalá que sí. Siempre nosotros, cuando se presenta una patología, siempre decimos lo mismo, no somos especialistas. Si tienes un problema, lo primero que hay que hacer es consultar a un especialista, como Jesús o Ana, que estuvimos hablando con ella también, podóloga. En fin. Ahí hay también un meloncillo. Sí, vamos a no entrar. Pero bueno, especialistas en general. Y a poder ser que sean pro barefoot, que lo usen, ¿no? Que lo usen, ¿no? Hay podólogos y podólogos, exacto. ¿no? Que los hay que te ponen la plantilla y te quedas con esa dependencia para siempre, o los hay que te la van reduciendo hasta que vas adaptando la fuerza, vas cogiendo fuerza poco a poco con más seguridad, ¿no? Porque esto es que buscamos la máxima seguridad posible dentro de un mundo aparentemente inseguro. La gente quiere seguridad. Claro, hacerlo de manera progresiva no será lo más rápido, pero sí lo más seguro, o al menos en cuanto a sensación. Si vas de golpe, pues te vas a sentir un poco inseguro y a la mínima piedra, pues puede que abandones. Exacto.
Hay que hacerlo poco a poco. De todas formas, yo, por ejemplo, al calzado barefoot sí que animaría a todo el mundo a probarlo de entrada, pero no a correr, por ejemplo. Yo siempre, exacto, andar poquitas horas al principio y conforme vayas viendo, tu pie te va a hablar y te va a decir si está cómodo, si no. Mínimo al principio vas a tener agujetas. Yo siempre digo que el calzado barefoot es como llevar al pie al gimnasio, ya de entrada. Ya, sí. Porque tu pie deja de pisar apiñado y tus deditos empiezan a pisar estirados y a recuperar su musculatura y a trabajar de forma individualizada. Por eso muchas veces la gente se extraña de que les recomendemos talla de más o que se les quede pequeña la zapatilla al mes, porque ese pie en un mes se estira, crece. Ese pie se pone fuerte y obviamente ocupa y coge más volumen, cosa que es buenísima. Hay libros incluso enteros que hablan sobre la adaptación del pie. Esto es una cuestión cultural. Bueno, lo que choca en una cultura avanzada, cómo todavía se suele permitir esos embutidos de pies con zapatos. No tiene ningún sentido. No quiero criticar mucho, pero lo voy a hacer, ¿no? Ahora mismo acaba de pasar un chico con una zapatilla de running de última generación o de media generación, ¿no? Que vale un dineral. Y me he fijado solo en una cosa, no solo en que es estrecho, no solo en que tiene mucha amortiguación para lo que necesita el cuerpo humano, para la velocidad que iba como nosotros, sí, vamos, sino que su dedo gordo, que es el que orienta, el que indica la marcha, va totalmente torcido y desviado. Sí, entonces, ¿cómo puedes propulsar? ¿Cómo puede trabajar tu pie? Hay algo que también choca, que es, vas a una carrera popular. Ajá. No hay prácticamente 2 o 3 barefoot, un descalzo, tú, sí. Porque nadie más. Vale, 4 o 5 barefoot cada vez se ve más, ¿verdad? Sí. Pero sandalias. Los otros 1000 van con zapatillas, sí, ganan carreras, los que ganan. Es decir, ¿cómo el cuerpo es tan capaz de correr con un muñón de pie? Exacto. No, el cuerpo humano es sorprendente. ¿Cómo el cuerpo es capaz de vivir respirando en una ciudad? ¿Cómo el cuerpo es capaz de vivir sin haberte subido un árbol en tu vida? O no haber tomado el sol en la vida. O no haber tomado el sol en la vida. O no sé. O dormir con kilos y kilos de ropa y de ropa de plástico. No sé, pues son preguntas que lo que hacen es decir que tenemos un cuerpo súper resiliente. Capacidad de adaptación. Una capacidad de adaptación y de supervivencia. Y de brutal. Recuperación del pie. También. Pero es lo mismo, esa adaptación. Eso es a algo hacia otro sitio. Sí, porque si no, después de tantos años, esto que estamos haciendo no sería posible, ¿no? Hablábamos sobre las culturas, ¿no? En esta cultura moderna y avanzada, como el primer mundo. Aunque tenemos, por ejemplo, Australia. En Australia es un poco raro porque vas al supermercado, ¿no? Y descalzos. Sí, vas al supermercado descalzo, ¿no? Y tanto de Australia y Sydney, que están también como España o más, no sé qué escala están social, pero bueno, más o menos, son desarrollados también. Un poquito más, creo. Un poquito más. Sobre todo porque van descalzos algunos. Exacto, eso enriquece. Exacto. Y están, pues eso, las tribus, como conoceréis, estas que llevan aquí como unas medallas para hacer el cuello de jirafa, y cuanto más cuello de jirafa, pues las geishas, ¿no? Con los zapatos mini. Por suerte, ahora parece que se esté revirtiendo, ¿no? Cada vez hay más conciencia sobre la importancia del pie y todo lo que acarrea. Bueno, de hecho, en nuestra sociedad aquí, en general, no nos descalzamos nunca, ni siquiera dentro de casa, y eso hace que el número de patologías en el país sea mucho mayor que en otros países como los nórdicos, en los que nada más entrar se quitan las zapatillas. ¿Crees que se valora más tener un culo respingón con el tacón, tener el zapato en punta, la belleza de no sé, de las curvas que provoca un calzado? No sé, porque claro, cuanto más levantado, más el culo lo tienes más en pompa. Claro, si bajas el calzado, 0 drop, es como que te cae el culo. Claro, esto es más importante que la salud. Sí, o la altura, ¿no? Una amiga me dice, yo ese calzado no es para mí, porque mido 1,50, Sergio. Algunas marcas de zapatillas que son planas, anchas, pero altas. Un poquito, sí. Hay poca oferta todavía porque está empezando, pero sí hay alguna opción y cada vez habrá más, porque al final esto es una cosa que ha venido para quedarse. Una marca, pero no sé si la tienes tú y me sabe mal un poco decirlo. Si no, lo corto. Venga, dale, si no la tendré. Alta. Sí que la tenemos. Vale. Esta, lo digo, porque es una zapatilla alta
Bueno, no quiero... Las hay más, ¿eh? Hay otras marcas. Altra, Topo, etcétera. Sí. Pero es una de esas que más amigables con los amortiguados. Exacto. Porque se parece más a una zapatilla de amortiguado, pero es más respetuosa con el ancho del pie. Siempre probándotela antes, porque sobre todo en barefoot es más importante probárselas. Y más con asesores. Como tú dices, hablas de ancho. A mí no me gusta utilizar ese término porque, por ejemplo, una Skechers es alta, pero no tiene forma de pie, no tiene una horma anatómica, que es lo que reclama una y mil veces Jesús Serrano, ¿no? Sí. Que tu dedo gordo pueda ir en su sitio. Puede ser ancha por metatarsos, pero si te está desviando el dedo gordo, que te empuja a todos los demás, que hace que se monten, pues mal vamos. Que tiene drop, que añade más presión en metatarsos. Que los dedos no deben sentirse oprimidos por los lados, ¿no? Exacto. Tienes que ver que los dedos tienden a expandir, a bajar el arco del pie y a expandirse. Vamos por, Los baches. no sé, por la naturaleza. Pero bueno, todos estos temas especializados en barefoot, que los hay. Paco Dubón es un referente para nosotros como fisio. Ana Vidal, Joana Puchade, son especialistas que llevan muchos años recomendando este tipo de calzado porque lo ven como la máxima expresión de salud para un pie, ¿no? Tengo un amigo, también fisioterapeuta de Alberic, Alejandro Sanz. Es también posturólogo, minimalista, descalcista. ¿Cómo vas a alguien de élite que está haciendo unas marcas extraordinarias, ganando carreras? No, quítate las zapatillas. Piérdeme un minuto por kilómetro de rendimiento. De momento, resetea todo lo que has aprendido hasta ahora. Claro, Es muy difícil. está más difícil para alguien que corre mucho, ¿no? Sí, yo por ejemplo tuve la suerte, gracias a mi mujer, que es la fundadora y originaria de todo este proyecto, ¿no? Pues me lancé a este mundillo y probé las Five Fingers y a los 6 meses o así dije, oye, en el futuro me plantearé correr con esto. Y prácticamente un año y medio después de estar ya con calzado minimalista el 100% de mi tiempo o descalzo, pues me inicié a correr y aún así me costó. Hubo que hacer una transición a esa carrera, ¿no? Empezaste a correr ya de cero con minimalista. Exacto, eso es. Pero después de haber parado durante mucho tiempo. Entonces para mí fue un volver a nacer, ¿no? Y no tuve que hacer una adaptación como tal. No tenía ningún problema de mi estructura posterior, ni de nada. Mi cuerpo estaba preparado. Y sigue estándolo. De hecho, han pasado ya 2 años que corro completamente con esos descalzo. pies así espatarrados que tienes, Sí. ¿has tenido algún problema de sobrecargas? Nada, tío. Y no caliento, no hago nada. No corro largas distancias. Eso es lo que pasa. Pero Eso explica más. sí. Pero es verdad que en estos 2 años ninguna molestia. La recuperación, como dice nuestro compañero Juan Baeza, es alucinante. O sea, yo no recuerdo estar tan bien después de correr 10 kilómetros en mi vida. O sea, al día siguiente estabas para correr otra vez perfectamente, ¿no? Sí. Y eso pues sorprende porque yo tuve la experiencia anterior de pues, que te duele la rodilla, sobrecarga. El otro día Jesús Serrano, en la charla que hizo en tu tienda, bueno, en el salón de actos porque no cabían en la tienda, Sí, hubo algo que dijo que nunca sabremos si un élite lo pusieras a correr descalzo. Y claro, yo en ese momento no dije nada, pero bueno, tengo una opinión y a ver qué opinas tú. tengo un récord olímpico. No, pero Bikila, ¿no? No sé si te suena ese nombre. Sí, claro. Por ejemplo, me gusta mucho investigar, por ejemplo, todos los corredores, casi todos, keniatas, etíopes y demás, han corrido descalzos en su infancia. O sea, es que es al revés. Y en su adultez también. Vamos a ver, los corredores... Kipchoge ha corrido descalzo, se le ha pillado en alguna entrevista. No oficial y de tapadillo. Se le ha escapado. A Kipchoge se le ha escapado que corría descalzo de pequeño porque no tenían otra cosa. Ahora ya es distinto, ¿eh? Sí. Ahora todas las zapatillas que donan, ya han cumplido su kilometraje, pero están más o menos nuevas, las donan a estos países. Y se las ponen a los críos. Ya no es lo mismo, no sabemos esto en qué repercutirá. Al final nos vamos a ser todos iguales. Y antes no tenían zapatillas para todos los días. Corrían descalzos la mayoría. En entrevistas más informales, fuera de marcas,
han revelado todos que corrían muchísimo descalzos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Gebrselassie. Gebrselassie sí que lo ha dicho abiertamente, que ha hecho 14.000 kilómetros descalzo, hizo récord del mundo y demás ya con zapatillas. Pero su técnica es espectacular y su pie es como este, un poco más cuadrado, O más sea, musculado, pero también me estás agarrado. diciendo Sus dedos son así. ¿Me estás diciendo que si voy a una carrera y les quitamos las zapatillas a todos ganamos? Bueno, algún teniata y demás que le han quitado las zapatillas y tiene los dedos montados. O sea, que la zapatilla te va a deformar el pie. Sobre todo los que tienen la manía de que una zapatilla ajustada para que pese menos, ¿no? Muchos quieren una talla más pequeña porque son gramos. Así están, por ejemplo, las zapatillas de runner, que están sobre los 500 euros, por pesar 20 gramos menos que la siguiente. Que cuestan el triple de precio, y así va todo. Muy fuerte, sí. Pero bueno, a ti te gusta mucho este concepto y reflexionar sobre competir. Y es verdad que está en nuestra naturaleza humana, eso no se puede negar, ¿no? Que me da pena ver gente que sabes que si desde el principio hubieran ido Exacto. descalzos no hubieran pasado por quirófano, coño. Pero la industria del calzado es muy fuerte, ¿eh? La industria del calzado es muy fuerte y la sociedad no está preparada para aceptar eso, yo creo. O sea, lo reconocen, pero está en nuestro día a día, ¿no? Como un poder invisible. Pero creo que sí que está calando, ¿no? Bueno, en algunos y algunas. Los que se vienen para nuestra tienda. Eso es. En el deporte la gente tiene mucho respeto al barefoot, porque también hay muchos demonios que fustigan al barefoot, que si lesiones, que si es una aberración, que si necesitamos, que no está preparado el pie para correr por cemento y asfalto, cuando yo, por ejemplo, para mí eso es como correr por una nube, ¿no? No Pero yo tiene desde aquí sentido. reto a alguien, no. Tengo ganas de entrevistar a alguien, me dé razones de peso, por qué hay que usar zapatilla amortiguada con el calzado estrecho, ajustado Ya. y Sí, lo de la súper amortiguado. Que me des razones de peso o cómo hacen que corras más rápido, ¿no? Una catapulta tipo carbono te haga correr más rápido. ¿Cómo? Que me lo explique y que me lo crea. el efecto balancín, el rebote que se propulsa, ¿no? Un balón bota. Sí, pero tú no eres un balón. De hecho, en la carrera minimalista, tanto tú como yo estamos viendo, las rodillas no se levantan. Cuando vas minimalista no se levantan. No al nivel que se levantan en otros, con otro calzado, con otra técnica de carrera, ¿no? Es evidente que cuanto más eficiente es nuestro cuerpo, mucho mejor para correr, y el cuerpo es sabio, no hace esos saltos bruscos que te restan eficiencia, que aumentan tu impacto. Entonces prácticamente corremos a ras de suelo, la zancada un poquito más corta. Juan Baeza lo explica muy bien, lleva muchos años estudiando la técnica de carrera minimalista en sandalias, huarache, y para mí ha sido un referente, ¿no? Para entender lo que me estaba pasando. Porque yo lo he hecho de forma natural. Entonces, corroborar eso con alguien que tiene más experiencia que tú siempre pues, es importante. Por eso creo que tanto tú como Juan, como Jesús Trejo, siempre habéis sido un apoyo para mí, porque os he preguntado, habéis sido cercanos. Eso ayuda, ¿no? Que da más confianza, ¿no? Más seguridad. Exacto. Lo que te está pasando. No soy el esas primero. molestias que a lo mejor son preocupantes. Sí. Yo sigo teniéndolas alguna vez. ¿Quién es el founder de 5 Dedos? ¿Quién es? Founder. Un grupo de corredores descalcistas y minimalistas junto con Ramón Muñón, un entrenador de Sagunto. Como Aníbal Barca. Tiene relación, por eso las sandalias... Sí, las sandalias de Sagunto, sí. Las sandalias romanas, ¿no? Sí, eso sí, también sí, lo sí. cuento mucho por la tienda, ¿no? ¿Cómo es posible que los romanos puedan ir a la guerra con unas sandalias y nosotros necesitemos unas Chiruca y unas Dr. Martins para ir a comprar el pan a la vuelta de la esquina, ¿no? No hay que pensar para hacer algo cómodo, pero para hacer algo incómodo te lo tienes que pensar. Pero ¿y el premio que tienes? Claro. Uf, lo que... Al final es el umbral. Sí. Luego, si te acostumbras a estar incómodo, la comodidad es más placentera. O sea que también es una buena excusa para salir de la comodidad. Si siempre estás cómodo, ¿qué placer vas a encontrar? Exacto. Hay que variar, ¿no? Mucha gente se mete conmigo porque corro descalzo y a veces corro con minimalista, pero con calzado. O me pongo calzado minimalista siempre, pero con suela más gruesa, ¿no? Y me dicen, ¿y eso a ti no te...? Oye, pues chico, hay tiempo para todo, ¿sabes? Hay veces que me apetece ir un poquito más cómodo, siempre respetando nuestro pie,
O hay veces que, incluso por estética, ahora tengo unas Five Fingers que son súper bonitas, tipo cuero, y me las pongo por eso, no voy a ir siempre con las más flexibles. Ahora iremos a la tienda y veremos los tipos de calzados minimalistas que existen. Las hay incluso con tacón. ¿Vosotros tenéis con tacón, pero con puntera ancha? No, intentamos limitar en tienda, no tenemos nada que tenga drop ni tacón, claro, porque es algo conceptual, ¿no? Va en contra de la filosofía de la tienda. Claro. De hecho, hemos rechazado calzado que nos ha venido con plantillas demasiado gorda o que tiene un poquito de drop, que según los especialistas y podólogos a veces es aceptable, ¿no? Cuando tiene 3 milímetros de desnivel lo llaman drop cero, que ojo con estas marcas de las que hablábamos antes, deportivas, que te venden barefoot, drop cero, pero la plantilla tiene desnivel. Pero no es mala idea en el sentido de tiene un poquito de soporte el arco plantar. Yo lo usé en su día, hace años, que el primer calzado minimalista que llevaba eran de marcas convencionales, pero eran drop cero. Pero me compré una cuña de 4 milímetros porque tenía sobrecargas en el género, ¿no? Se baja el tendón de Aquiles, necesitaba de golpe. Ir bajando el drop no es mala idea, sino que eres una sobrecarga brutal. Pero ¿dónde está el punto? Es mejor de golpe, sí, pero ¿cuánto? Pienso que lo más importante de golpe no es bajar en suela o en drop, sino en estrechez de la punta de los dedos, ¿no? O sea, si tú consigues una zapatilla de Altra, por ejemplo, que hemos mencionado tanto la marca antes, ancha de puntera, no ancha sino anatómica, y que te permita abrir los dedos, es que me da igual que tengas 3 centímetros detrás, 5, lo que sea. Eso ya es un paso tan grande, ya estás iniciado. Y poco a poco tu pie se va a ir poniendo fuerte, tus dedos van a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que ese drop es molesto, porque estás sobrecargando tus dedos. Tus dedos tienen que trabajar, por tanto hay que abrirlos. Tus dedos descargan el peso del pie. Por tanto, si pisamos en plano, la distribución de pesos es más equilibrada. Para caminar y para correr lo que hay que fortalecer sobre todo es el arco, que es nuestro amortiguador natural. Un poco lo que yo cuento, pero lo mejor es irse a especialistas. Y experimentarlo. Sobre todo aprender de tu cuerpo, porque cada cuerpo es un mundo. Puede tener terceras opiniones y la tuya es la primera. Es la que escuchas. Y cuando sientes un dolor, pues es eso. Nos solemos asustar y preocupar. Y esto del barefoot, de la transición, es diferente. Suelen haber muchas molestias iniciales, porque hemos tenido el pie encerrado tantos años que ahora de golpe abrir los ojos es doloroso. Luego de tenerlo cerrado mucho tiempo. Sí. Sobrecargas en el puente, en el dedo gordo, en el tendón de Aquiles. Todo es cambios estructurales y entender. Sobre todo lo importante es entenderlos. Sí, conocerte más. Y con el asesoramiento de gente especializada, al menos, pues puedes saber por dónde van los tiros. Ejercicios son adecuados y su volumen, ¿no? Exacto. Intensidad también. Sí. Pero bueno, cada uno tiene que encontrar la suya. Exacto, sí. Y las prisas, pues, no son buenas. Y mucha gente que quiere entrenar para hacer 4 maratones en el año, pues... El problema también del barefoot son las sensaciones tan buenas que no puedes jugar una mala pasada. El ligereza que notas. Que te comes el mundo, ¿no? Sí. Y que eres capaz por ti mismo sin depender de nada, ¿no? Exacto, esa euforia. Exacto. Y es bonita. Es el premio que hablaba antes, ¿no? Al final es como que te sientes orgulloso de que no puedes vivir sin... Sí. Ya no solo con zapatillas, sino te da el aprendizaje de muchas otras cosas en la vida. Exacto. El trasfondo que tiene el barefoot, que empieza por la base, empezamos por los pies y acabamos por... Si eres capaz de esto, ¿qué más te puede parar en la vida, no? Sí. Algo así. Entender que con lo básico se puede ser feliz. Exacto. Lo demás, incluso lo disfrutas más, porque ya no lo tienes como una dependencia, lo tienes como algo que tú decides. Si es verdad que tiene su otro punto, ¿no? El barefoot, hay que cogerle el gusto a las texturas. Que son texturas, que no es dolor siempre. A veces sí puede ser sensaciones. Quizás algo. Puedes cortar y tal, pero bueno, ese es su riesgo, no es paracaidismo tampoco. Quiero decir, tiene mucho menos riesgo incluso de lo que pensamos. Ahora mismo nos estáis viendo, estamos corriendo descalzos, todo el vídeo. Por todos lados. Mira, el suelo está lleno de pinchitos. Había cristales allí y hemos pasado... A lo mejor hemos pasado por encima y nos hemos enterado. No. A ver, ¿cómo tiene la suela? Curiosidad. Ahora sucia. Bueno, sí, pero ya se puede ver
Bueno, está limpio el suelo, Está ¿eh? limpio, Esto no es sí. como ir por asfalto, ¿no? La gente se piensa que somos hobbits, que tenemos un super callo en el pie. Y para nada, la salud del pie es una piel lisa, funcional. Un callo es un problema. Se hace gruesa de grasa. De grasa. Porque Flexible. la estimulas. Flexible, grasa flexible, pero resistente, ¿eh? Sí, sí, sí. Como cuero. Denso, exacto. Pero Pero muy sano, el aspecto muy bueno. Las almohadillas de los gatos, pues eso. Pasaremos por la tienda, ¿no? Está Vale. por aquí. Es un poquito más para allá. Ya estamos llegando a lo que es la tienda Eso de es. Sergio y de... Sara. Y de- Bueno, es suya, ¿eh? La jefa es ella. Aquí tenéis un calzado de zapatilla minimalista. Aquí tenéis de bebés, bueno... Anda. Catiuscas. Catiuscas minimalistas. Sí, cada vez hay más Bueno, cositas que se van adaptando al barefoot, por suerte. Bueno, pues aquí en Valencia tenemos de todo en Valencia. Adelante. Estar en la capital, porque en la capital ya no es como que lo tienes todo físico. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas. buenas. ¿Qué tal ha ido Sara. todo, la carrerita? Pues bien, porque estábamos probando a ver a qué sabe el suelo del río, ¿A qué sabes? el sabor de los sensores. Fruta fresca. El chaparrón que pegaba esta noche estaba como 20.000 unidades de electrones. Bueno, Lleva- muy bien, lleva ¿no? buena carga. Energía, claro, Sí, sí, sí. te descargas ahí, o te Es- cargas. Reciclaje de electrones. Eso. Y bueno, pues estamos en una tienda de calzado minimalista. Sara, Dime. ¿no? Sí. ¿Cómo surgió la idea de la tienda? Pues la idea de la tienda surgió, pues primero por una necesidad personal, que es la de tener unos pies sanos y curar un poco, si cabe, mis juanetes, que ahí lo podéis ver, Van mejorando. van mejorando. Sí, ya se ve De hecho, como los que- tenía casi montados, los deditos, sí. Los deditos los tenía ya muy mal. Y bueno, mi primera opción fue la de operación y por suerte no llegué a terminar ese proceso. Por casualidad encontré este tipo de calzado, lo probé en mí, vi que era una pasada y que mis pies cambiaban, evolucionaban y estaban más sanos. Entonces sentí la necesidad de que, la necesidad no, pero la oportunidad de decir, jolín, que otra gente también lo pruebe y que otra gente también pueda probarlos, porque yo no tuve esa opción. Yo compré pues por internet, que es lo que antes se podía hacer solamente. Y Aquí nada. Lo bueno es que por internet no te las puedes comprar. Claro, aquí es las pruebas in situ, exacto. Mirar, Y tienes esa oportunidad que yo no tuve en su momento. como hablábamos, les tenemos con poco drop y para una transición directa. Estos serían los primeros pasos hasta llegar a estos pasos. Y luego está el minimalismo puro. Y como, pues, bueno, de muchas formas estas curiosas, como las de dedito, ¿sabes? Sí. Para cada estos son un poco más complicadas. Estas hay que Sí. probárselas porque Sí. este sería El extremo del minimalismo. Sí, yo creo que para empezar no hace falta llegar a unas five fingers, pero bueno, yo creo que al final cuando las pruebas te enganchas y no quieres otra cosa. Teníamos otro tipo como son las sandalias, ¿no? Las tenemos un poquito guardadas porque no es la temporada, Ah, claro. pero Son las de Enix. Las de Enix que son de Valencia, o sea que sí, súper bien. Yo Yo corro con ellos también Sí. cuando hay la oportunidad. A la más mínima oportunidad me las cojo. sí, la verdad que para nosotros... De hecho las tengo ahí. Sí, Tengo aquí para llevar y luego si voy a casa. Voy a hacer lo que la gente no me... Aquí está, mira. 3 años tienen, ¿eh? Y están para correr una maratón. Bueno, ¿has llegado a maratón? No. No, ¿Tienes previsión de...? no, porque pienso que es un Todavía no. esfuerzo demasiado grande para mí, para la situación en la que estoy ahora. Tenemos niñas pequeñas, pienso que hay que dedicarle mucho tiempo y es una cosa muy seria, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues, poco a poco. Sí, eso tiene que ¿Por nacer. qué no? En el futuro. Tiene que nacer. Sí, te nacerá. Ya te ha nacido. Te acaba de nacer ahora. Ya lo ves, me está provocando. Sí, esta es una de las cosas que tus corredores nos solemos picar mucho. Hay cada vez más adeptos al barefoot. la gente al principio le cuesta entrar porque lo ven como un cambio muy, muy brusco a lo mejor, o lo ven muy diferente a lo que están habituados, pero una vez se acostumbran yo creo que es lo mejor. Además ellos lo Repiten. notan, que repiten, no quieren ponerse otra cosa. De hecho, justo lo hablaba antes con una clienta que me decía que una vez empiezas ya no hay marcha atrás, ya no quieren usar otro tipo de calzado No quieren perder esa, y lo quieren esa- para todo. esa facultad que acaban de ganar
Claro, además sienten que luego Acabamos. todo le molesta. Entonces, una vez lo pruebas y ves la libertad que tienes en tus dedos, no pueden luego ponerse otra cosa, o no quieren, mejor dicho, ponerse otra cosa. Dentro de lo que es el barefoot, Ujú. los que la gente más acepta o más se venden. Porque vemos casual, Sí, formal, Sí. de vestir, de caminar, de correr. Ujú. ¿Qué es lo que más acepta a la gente? Pues, a ver, la verdad es que hay muchísimas mamis que son las que se están metiendo mucho en este mundo gracias a que los peques ya empiezan a llevar ese tipo de calzado también. Entonces se lleva mucho el casual. El casual es un modelo que usan para todo, para el día a día, y a las mamis les va muy bien para empezar con eso porque es un básico para ellas. Y bueno, es una de las cosas que más funcionan en tienda. Luego sí que es verdad que también hay un público muy nicho de deporte que buscan pues para entrenar, para su entrenamiento de fuerza, entrenamiento funcional. También buscan gimnasio, exacto. Entonces buscan algo que realmente vayas pegadito al suelo, tengas estabilidad. Entonces todos esos beneficios ellos también los conocen y también viene ¿Para andar gente por casa? Bueno, eso es un debate. Sí que es verdad que nosotros no usamos zapatillas de estar por casa porque pensamos que lo mejor es el pie libre, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay gente pues, que tiene mucha sensibilidad y le cuesta mucho el notar la sensación. Sí, y bueno, pues no les gusta el frío a los pies, o sea que bueno, pues yo creo que es algo que habría que habituarse, ¿no? a esa sensación, a que el riego sanguíneo circule, pero bueno, sí que las zapatillas de casa funcionan también, sí. Escuchamos a las personas que vienen a la tienda y intentamos buscar lo que ellos quieren. Algo... ¿no? Adaptamos a la demanda. Sí, y sí. hay algunas zapatillitas de estar por casa que tenemos, que son de fieltro natural, más calentitas, o con sandalias de algún tipo, pero... También es verdad que si bueno, pues les ponemos muchos requisitos a la gente de a pie, pues a lo mejor les cuesta más lanzarse. Entonces, bueno, hay que poner el camino fácil e ir poco a poco en ese sentido. El camino fácil o adaptarnos al camino, ¿no? Sí, sí. Porque no a una zapatilla, sino, digamos, a... Es un proceso, pero bueno, sí. Al final nosotros decimos cómo es, ¿no? En el sentido más puro y luego, bueno, cada uno lo transita como puede o como quiere y hasta el nivel que cada uno oye. Sí, personas. Sí. Entonces, bueno. ¿Veis el barefoot como una moda pasajera? Bueno, ¿qué te voy a decir? No. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Aquí va a haber alguna mínima duda, pero... No. Vamos a ver, ¿por qué la gente lo entiende como si fuera una moda? No lo sé, yo creo que la gente que no está metida en esto lo ve como una corriente, es verdad, de moda, pero el que está en esto metido yo creo que se da cuenta que es salud real de los pies, como dijo Jesús Serrano, el fisio, y es que no hay otra vía porque es lo natural. Las modas no tienen por qué ser buenas o malas. En este caso, si de ser moda, pues también conviene que sea una moda. Sí, es una moda también, es una moda, pero a la vez es salud. Quiero decir, al final yo lo asocio mucho a la alimentación, a cuando empezamos a ver pues esta forma de alimentarnos más sanos. Es verdad que es una moda, pero es una moda que se queda, no es una moda pasajera. Claro. Entonces es una moda que es buena para nuestro cuerpo. Las modas malas desaparecen. Exacto, y las buenas se quedan. De momento, hace 15 años ya conocía el tema y no se ha ido. Sí es verdad que no crece como se esperaba. Sí. Porque al principio pensábamos que esto iba a ser el boom. Sí. Por lo bueno que nos sentaba, por lo bien que nos sentaba. Sí. Simplemente por eso decimos, esto tiene que funcionar. Claro. Pero no sabemos por qué no llega a crecer con esa velocidad, ¿no? Con esa velocidad que esperábamos. Yo creo que ahora sí. Ahora esta corriente nueva, yo creo que va más fuerte. Hay más comunicación, más internet, ¿no? Sí, exacto. Hay más vías de difusión, de divulgación. Entonces yo creo que sí que va a crecer más y va a establecerse. Tenemos la información más accesible. Antes esto era como se escondía, mucho ahora ya no se pueden esconder. Exacto. Ahora hay demasiada... La caja de Pandora ya está abierta. El que quiere saber, sabe. Exacto. Y el que busca lo va a encontrar. Y los estudios están ahí, incluso no me gustaba mucho hablar de golpe. La IA le preguntas y te va a decir que el barefoot es saludable. Claro. Porque hay estudios, no puede decirte otra cosa. Claro. Preguntas como se lo preguntes, con el sesgo que quieras, siempre va a tener esa parte de decir, es que no tiene más remedio que decirte que eso es natural. Sí, sí. Para los peques y las peques es irrefutable ya, ¿no? Los peques siguen siempre con el barefoot. ¿Dónde se te puede encontrar en redes sociales o en la tienda? O... Estamos en la calle Cronista Carreres 11 en Valencia
Y también pues estamos activos en Instagram, sobre todo en TikTok, en Bliss Barefoot VLC. Y nada, nos pueden encontrar por estos medios. Un asesoramiento más personalizado porque cada pie tiene una forma distinta. Efectivamente. No 5 formas generalistas, sino más de 200. Hay que ir al detalle, hay que ver lo que el cliente necesita, su forma de pie, su pisada. Hay muchos factores que afectan a luego la elección del calzado final y para eso estamos nosotros, para asesorar de la mejor forma posible y que se vayan muy felices. Lo mismo, ¿no? Que no eres tú la que elige el zapato, sino que el zapato te elige a ti, ¿no? Está bien eso. Esto es como venir aquí descalzo, como hemos venido. Exacto. Bueno, todos vamos descalzos. Y ahora a ver qué zapato se nos acerca. Exacto. Bueno, pues un placer. Gracias por venir. Y nada, os dejo con la faena. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.